Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar en esta ocasión sobre BingX y cómo podemos crear un bot de trading para que nos opere automáticamente Bitcoin y podamos ganar dinero, incluso durmiendo, con los movimientos que Bitcoin nos va haciendo. Vamos a hablar del bot de Spot Infinity Grid, esencialmente en este vídeo, pero también queremos destacar, sobre todo el contrato de futuros perpetuos, que es el potencial, ¿no? Es la herramienta potente de verdad que tiene BingX y que ahora mismo BingX, como ya todo el mundo sabe, es uno de los exchanges más potentes que tenemos en el sector cripto para futuros perpetuos. De hecho, recientemente se ha colocado top 5 en los exchanges más importantes en cuanto a futuros perpetuos. Por tanto, es interesante mencionarlo y es muy interesante contaros, por supuesto, toda esta información. Rápidamente, para que entendáis cómo se puede operar futuros perpetuos, y enseguida vamos con el tema del bot, que creo que va a ser espectacular y os va a gustar muchísimo. Os voy a ayudar a cómo configurarlo paso a paso, pero el tema de los contratos, sobre todo de futuros perpetuos, aquí está el potencial para la gente que le guste operar en el mercado, para poder hacer este tipo de operaciones en futuros perpetuos. Tendríamos primero que todo hacer esa transferencia de fondos desde los fondos a los futuros perpetuos en la divisa que queramos, en este caso USDT, que es lo que yo mantengo en este caso. Podemos hacerlo, mandar todo lo que queramos en este momento, o bien pues simplemente la parte que vayamos a utilizar en este caso. Confirmamos y ya tendríamos eso con nosotros. Una vez hayamos hecho esa transferencia de activos, en este caso USDT, vamos a la pestaña de futuros perpetuos y aquí tendremos absolutamente todo. Recordemos ahora mismo la situación que en cuanto a comisiones, que ya sabéis que BingX es uno de los exchanges que menos comisiones tiene. Además, ahora mismo, si operamos a ciertos niveles, vamos a conseguir niveles VIP, usuarios VIP dentro de BingX, que nos van a dar incluso condiciones mucho mejores en cuanto a comisiones. Por tanto, siempre es interesante comentarlo. Abajo, en la descripción, tenéis el link de registro en BingX, por si os queréis registrar en BingX, que creo que es interesantísimo. Y aquí, en este caso, podemos observar cómo podemos operar en futuros. Ya sabéis que tanto a límite como a mercado podemos realizar esas operaciones long y short, el apalancamiento que queramos, ya sea hasta 125x, es importante en Bitcoin, y también tener esa posibilidad de operar cruzado o aislado, además del separado aislado, que es esa función nueva que nos acaban de añadir. Por último, comentaros que este vídeo principalmente lo quería enfocar porque ya tenemos muchos datos o mucha información acerca de cómo operar futuros en BingX, pero quiero que sepan cómo podemos operar con una funcionalidad que poca gente conoce o que no mucha gente conoce, que es ese Spot Infinity Grid, ese bot que se podemos configurar y que vamos a explicar cómo hacerlo en un momentito. Como venimos comentando, para operar futuros de manera manual, nosotros mismos tendríamos aquí todas las opciones que ya conocemos, pero en este caso vamos a operar en Spot Infinity Grid con ese bot que venimos comentando. Lo primero, vámonos a pasar los activos nuevamente a fondos, porque he pasado los activos vamos aquí a transferir de futuros perpetuos a la cuenta de fondos. Transferimos lo que queramos transferir. Venimos a la pestaña de Capital, donde encontraríamos esa opción de Grid de trading. Pulsando sobre ese grid de trading, vamos a explicar muy rápidamente qué consiste esto, que creo que es importante que lo entendamos. Tenemos varias opciones y en este caso quiero explicar el Spot Infinity Grid. ¿En qué consiste el Spot Infinity Grid? El Spot Infinity Grid básicamente consiste en colocar un bot que vaya comprando el activo que queramos. En este caso creo que lo interesante y potente es que lo haga en Bitcoin, porque Bitcoin estamos viendo que siempre sube. Históricamente Bitcoin siempre aumenta su valoración, y que no realice compras en spot recurrentes conforme el precio de Bitcoin vaya bajando, y cuando suba un determinado nivel, un porcentaje desde el punto de entrada, nos venda automáticamente. Esto es muy bueno para cuando se producen grandes movimientos en el mercado. Para que entiendan de una mejor forma cómo funciona este bot de Spot Infinity Grid, os he hecho un esquema para poder verlo, y es que podemos observar cómo tenemos una franja o un rango entre Bitcoin en 80.000 y Bitcoin en 90.000 dólares. Nosotros vamos a poder poner un rango de precios sobre los que el bot va a operar. Este método es muy bueno para cuando Bitcoin se encuentra en movimientos laterales
y en tendencia alcista. Son muy buenos en estos casos. También funciona con una tendencia bajista porque Bitcoin ha demostrado que va a ir a buscar máximos con el tiempo, pero es cierto que una tendencia bajista pues nos puede llevar, en este caso, a que nos lleve más tiempo recoger esas ganancias, ¿no? Pero principalmente podemos observar lo siguiente. Con un Bitcoin 80.000 y un Bitcoin 90.000, ese rango que podemos fijar, podemos tener una primera entrada en esta zona, por ejemplo, pongo un ejemplo, $81.000, tendríamos la primera entrada y en el momento que esto lo configuramos nosotros, Bitcoin suba un porcentaje, por ejemplo, un 2%, sin contar comisiones, que evidentemente es un 2% limpio, el bot va a salir, va a vender automáticamente. Cuando el bot comience a caer con una caída de un 2%, el bot te va a comprar. ¿Qué ocurriría si el bot te hace una entrada aproximadamente, vamos a decir, $88.000, sigue cayendo, te cae otro 2%, el bot va a hacer otra entrada en esos $86.000 aproximadamente? ¿Qué pasa si sigue cayendo Bitcoin? Bueno, pues que el bot te va a hacer otra entrada en $84.000. ¿Cuándo va a realizar esas entradas y cómo las va a gestionar? En el momento que Bitcoin te vuelva a dar un rebote y te vaya a esos 86.000, va a cerrar y va a recoger ganancias de la última entrada que hizo en esos 84. En el momento que Bitcoin decida volver a subir y suba a los 88, te va a cerrar la entrada de los 86. Y en el momento que Bitcoin vuelva a los 90.000, te va a cerrar la entrada de los 88.000. Por tanto, te habría realizado 3 operaciones y 3 operaciones exitosas donde tú vas a estar ganando dinero incluso durmiendo. Esto es automático, no tienes que hacer absolutamente nada. Por tanto, cuando el mercado se mueve muy agresivo, el bot te va a estar operando. Si Bitcoin cae muy fuerte y sube muy fuerte, el bot te va a comprar abajo y te va a vender arriba. Esto es espectacular. Por tanto, creo que es una herramienta muy top que tenemos que conocer y que tenemos que entender en este momento para poder realizar esas operaciones automáticas con el bot de Spot Infinity Grid. Tenemos la opción de futuros, pero la opción de futuros tiene un mayor riesgo porque te pueden llegar a liquidar debido a que vas apalancado. Por tanto, en Spot creo que es una opción muy interesante donde no tenemos que hacer casi nada para la configuración, ahora lo voy a explicar, y donde por lo general siempre se gana. Y es complicado decir siempre se gana, pero es cierto que con Bitcoin siempre va a buscar nuevos máximos históricos. Si piensas que Bitcoin no va a volver a superar los 100.000, entiendo que esta herramienta no es para ti, ¿vale? Porque en ese caso, si Bitcoin piensa que se va a cero, pues no utiliza esta herramienta porque no será la indicada para ti. Pero si pensamos, que yo creo que la mayoría lo hacemos, que Bitcoin irá nuevamente a máximos, tarde o temprano te va a dar esa victoria. Y sobre todo en los momentos de rango funciona muy bien, porque tú colocas ese ranguito entre 80 y 90.000, si ahora comienza a moverse lateral en los próximos meses, pues vamos a tener pues multitud de operaciones ganadoras. Vamos a explicar rápidamente cómo poder configurarlo, porque creo que es interesante. Como vengo comentando, tendremos que venir a la pestaña de Capital y venir al grid de trading. Cuando entremos en grid de trading estaremos en esta pantalla donde damos a crear el Spot Infinity Grid. Una vez dentro podemos crearlo o bien automático o bien darle a la pestaña manual. Lo voy a explicar cómo hacerlo manual porque creo que es bastante sencillo y lo explicamos muy rápido. Para que entendamos un poquito esto, lo que vamos a hacer es decirle un precio mínimo sobre el que va a comprar. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo Bitcoin se está moviendo en rango entre 90 y 100.000 o entre 80 y $90.000, queremos decir que compre hasta que esté en $80.000, o sea, hasta la parte baja de ese rango. Por tanto, yo aquí le diría en $80.000, el precio mínimo de compra sería $80.000. ¿Que Bitcoin está lo mismo en 82.700? Vale. Pues si Bitcoin sigue subiendo, comienza a subir, se va a $88.000, en el momento que en $88.000 te dé una caída de un 2%, que es lo que voy a ajustar aquí, te va a comprar. En el momento que el bot vea una caída importante en el mercado, te va a comprar. El límite de compra estará en esos $80.000, pero por la parte alta, siempre que estamos por encima y se produzca una caída importante, el bot te va a comprar automáticamente y te va a vender en la cantidad que tú le digas ahora. Por tanto, el precio mínimo en este caso serían los 80.000, que sería el último precio donde compraría. Si cae de 80.000 y se nos va a 70, bueno, pues ya no va a comprar, se va a quedar quietecito con los Bitcoin comprados en spot y sin más, esperando que vuelva a subir para vender, ¿no? Luego tendríamos la ganancia por grid, con la tarifa deducida en este caso. Por ejemplo, podemos decir, pues quiero que cada vez que gane un 2% te venda. Si te mueve a la baja, sube un 2%, vende y te gana ese 2%. Si queremos que opere más, pues básicamente aquí bajamos el porcentaje. Con que Bitcoin se mueva un 1% al alza, ya te va a vender.
Por tanto, si queremos que opere más, pues podemos bajarle esto. Si queremos que opere menos, porque queremos ir más a largo plazo, le decimos, bueno, un 10%, pues me vas vendiendo, ¿vale? Esto lo ajustamos con nosotros, como nosotros queramos. Y luego la inversión que queremos hacer. Ya tengo la cuenta de fondos, ese capital, y yo puedo hacer la inversión que quiera en ello. Yo por lo general suelo hacerlo con todo, porque como digo, es comprar en spot Bitcoin. Vamos a comprar Bitcoin en spot. O sea, el riesgo... hay riesgo, evidentemente, como cualquier inversión, porque Bitcoin se puede ir a hacerlo en cualquier momento, pero no ha ocurrido nunca. Y esta es la realidad. Por eso creo que es una herramienta tan interesante que sin hacer prácticamente nada podemos sacarle un grandísimo rendimiento. En el momento que le damos a crear grid, ya simplemente nos dará el resumen de todo esto y le daremos a confirmar. Le damos a ver la estrategia y ya tendremos aquí, ahí lo podemos observar, esa estrategia ejecutándose con esa compra, porque obviamente tenemos una comprita que nos ha hecho con un menos 0.09% y que ahora mismo ya está funcionando. En el momento que Bitcoin, porque le he puesto ese 10%, en el momento que Bitcoin suba un 10%, que si le pongo un 2%, pues será un 2%, en el momento que suba un 2%, me va a vender y el bot seguirá ejecutándose para cuando vuelva a caer, te vuelve a comprar, te sube un 2%, te vuelve a vender y sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Por tanto, el bot va a ser automático, tú vas a estar operando de manera automática en spot sin posibilidad de que te liquiden. Si el precio cae mucho, pues te esperas a que el Bitcoin vuelva a subir porque estás comprando en spot, como vengo comentando, y creo que es una herramienta, como digo, para aquel que no quiere complicarse la vida, muy interesante para poder utilizar aquí en BingX. Como sabéis, tenéis el enlace de BingX de registro abajo en la descripción, le podéis echar un vistazo y poder registraros. Y si os gusta operar en futuro manualmente, pues evidentemente la plataforma de BingX es una de las top 5, ya lo sabéis, y por tanto creo que es una plataforma óptima para realizar justamente eso. La herramienta más potente al final son los futuros y por tanto los futuros perpetuos lo podemos aprovechar. Así que nada más, gente, espero que este vídeo les haya servido, les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Si te gusta ese botón de like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos próximamente con más. Un saludito, gente, nos vemos muy pronto.